Muchas gracias, Horacio. Buen día a todos. Bueno, gracias por acompañarme. Un día sábado muy especial, porque es Semana Santa, pero bueno, evidentemente que son temas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahí tenemos justamente un micrófono que es la gente más que todo que se junta tarde, calculo, ¿no? Porque ya todo el mundo ha recibido la instrucción. La Bueno, corbata, escucha. Está hasta muy me corta. elogian la corbata y el saco. Muy bien. Era lo que se merece para escuchar un día sábado. Me parece que es lo correcto. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, quiero decirle brevemente que esta charla, a lo mejor, digamos, no conforma a todo el mundo o algunas personas pueden quedar decepcionadas. ¿Por qué pueden quedar decepcionadas? Por eh, lo que vamos a hacer acá. No vamos a hacer un catálogo de ciertos supuestos que entran o no entran en normativa, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros acá en esta charla es juntar toda la información que tenemos, digamos, disponible y la vamos a organizar, la vamos a dar en forma sistemática, ordenada, y esto es para que nos ayude a interpretar las normas. O sea, que lo que buscamos es darle una herramienta para que pueda interpretar las normas. Cada escribano, lamentablemente, en su escribanía, en su lugar, va a tener que hacer la interpretación de la norma del caso concreto. Esto es así, y la cuestión es darles esa herramienta para que puedan justamente evaluar en ese caso concreto si pueden actuar o no pueden actuar. A veces algunos quieren tener el respaldo del colegio detrás. Decir, bueno, yo quiero actuar, pero quiero tener el respaldo del colegio. La cuestión es que para tener respaldo del colegio, como en cualquier otra situación, lo que se hace es un pedido, digamos, al colegio de dictamen. Ese dictamen se encarga un asesor, el asesor, digamos, lo pasa a lo que es el consejo de colegios escribanos y el consejo lo aprueba y entonces esa es la palabra del colegio de escribanos. Eso lleva todo un trámite y una cierta demora lógica por tener que pasar por distintas manos que aunque uno quiera ser muy veloz en todo esto, lleva tiempo. Entonces, ustedes piensan que ante la situación actual, que hay hasta medidas que van surgiendo muy rápidamente, no podemos estar pendientes de esta posibilidad. Entonces, lamentablemente, el análisis lo van a tener que hacer ustedes en cada caso en particular. Se puede, por supuesto, consultar, ustedes pueden hacerme la consulta a mí como asesor. Por supuesto que la consulta que me efectúen a mí como asesor del caso particular va a ser una opinión personal mía y no específicamente la del colegio. Y además, esa opinión va a tener muy poco valor, no se lo digo porque sea, por ejemplo, mío en el caso de ser el asesor, sino que va a tener un poco de valor porque no tenemos mucha doctrina, digamos, que nos pueda acompañar, que podamos estudiar. Piensen que ni siquiera estamos en un marco de una crisis que se haya producido antes, porque ante una crisis económica, bueno, podemos recordar cuando fue la hiperinflación del año 89, podemos recordar cuando fue el Rodrigazo del año... Entonces, ahí tenemos a lo mejor elementos para estudiar, para analizar, para comparar. Acá estamos ante una crisis que es algo, digamos, que no se ha dado en los últimos años, digamos, muy reciente, como para poder comparar, analizar. Y el otro motivo también es que no tenemos jurisprudencia, no hay casos, digamos, resueltos por la justicia que nos puedan ayudar a deducir esto, y ni siquiera experiencias. Porque por lo menos si tenemos la experiencia de otro colega, qué pasó y podemos comentar esa experiencia, pero ni siquiera tenemos esa experiencia, o sea que es pobre lo que podemos ayudar en ese caso. Más que hoy a darles las herramientas para que puedan interpretar la norma solo ante el caso concreto. Indudablemente que estamos a disposición para que ustedes puedan llamar y preguntar, pero quiero que la responsabilidad, digamos, tienen que entenderlo, es de ustedes y tienen que tratar de asumir esa responsabilidad, tratar de entender estas herramientas que ustedes van a tener. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a analizar, por favor, Horacio, si podés pasar la página. Bueno, pasamos otra vez, ese es solamente el título. Vamos a analizar ciertas normas, pero corresponde que lo hagamos con un orden histórico. Y yo voy a empezar primero por las normas que actualmente tenemos y tenemos que analizar en este caso. Una de las normas que tenemos que analizar es el artículo 11, inciso D de la ley 4183.
¿Qué establece el artículo 11 de la ley 4183? Bueno, la obligación de prestar el servicio notarial. O sea, una cuestión antes de que siga. Todo lo que estoy diciendo está, he hecho un trabajo para hacer esta conferencia, está todo por escrito, así que no hace falta que tomen nota. Yo después, Horacio, voy a poner a disposición del colegio este trabajo, te lo voy a pasar para que esté a disposición. No sé de la manera que se lo podemos hacer llegar directamente a los colegiados, pero está todo por escrito, así que no hace falta que tomen nota, ¿sí? Salvo que, por supuesto, a alguno les sea útil para ir analizando, ir estudiando, pero digo esto para que estén más pendientes de la explicación más que de tomar nota. Bueno, les decía, tenemos que analizar, digamos, la ley 4183, el artículo 11, especialmente 18, por esta obligación de prestar el servicio notarial. ¿Esto qué quiere decir? El escribano no puede negarse a prestar el servicio notarial. O sea, él tiene la obligación de prestar el servicio notarial y esta obligación, que hace uno de los caracteres que nos muestran a nosotros como funcionarios públicos, no es solamente de nuestra provincia, está en casi todas las legislaciones del país y es una obligación que viene de muy antigua data. Ya antes que fuera el escribano un funcionario público, un funcionario fedatario, el tabelión romano tenía la obligación, ¿no? En el año 517, Justiniano, novela 44, estableció la obligación del tabelión de estar en la plaza y no podía, digamos, ausentarse, ni siquiera, digamos, mencionando un caso, digamos, una enfermedad falsa, una cuestión así. Decía que no podía, digamos, faltar, digamos, a su lugar en la plaza. O sea que tenía la obligación de estar ahí presente, digamos, para que el pueblo pudiera acceder, digamos, a su servicio. Esto no solamente la obligación de prestar el servicio notarial en el caso concreto, sino que también el escribano debe concurrir asiduamente a la escribanía. Eso quiere decir que no se puede ausentar, por ejemplo, por más de 15 días, en ese caso tener que comunicar, pedir licencia, pedir un suplente, pero hay una obligación, no solamente de prestar el servicio notarial en concreto, entre requerimientos, sino también de concurrir asiduamente a la escribanía. ¿Y esto por qué es importante analizar esta norma acá en este caso? Porque todo lo que vamos a analizar después, si el escribano puede realizar determinado acto, vamos a tener que entenderlo también como un debe realizar este acto, porque tenemos la obligación de prestar el servicio a Internet. Entonces, si puede hacerlo, debe hacerlo. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta al momento de analizar, digamos, la normativa que viene a continuación. Vamos con ya la normativa nueva, ¿sí? Lo que es, en primer lugar, el decreto de necesidad de urgencia 297 del 2020. Este decreto de necesidad de urgencia no es una simple decisión administrativa, no es un decreto más, sino que es un decreto de necesidad de urgencia y tiene una regulación especial. Fíjense que el Poder Ejecutivo tiene vedada todas lo que son las facultades legislativas, digamos, no puede dictar legislación, salvo el caso de los decretos de necesidad de urgencia, una excepción que tiene establecida mediante la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3, él tiene la posibilidad de dictar legislación a través de los decretos de necesidad de urgencia. Y esto es una regulación, a partir de la ley 26.122, de este trámite, ¿no? De los DNU. Entonces, no estamos hablando simplemente, decía, de una mera decisión administrativa, una mera norma administrativa, sino que es legislación nacional. Es una ley nacional y tiene esa fuerza, ¿no? Fuerza de ley, este decreto. Bueno, este decreto, pasamos ahora a la página siguiente. Bueno, este decreto de necesidad de urgencia del 297 del año 2000, ¿qué establece? Bueno, en primer lugar, artículo primero, establece en forma temporal un aislamiento social preventivo y obligatorio. Este es el centro, digamos, de este decreto de necesidad de urgencia. ¿Y en qué consiste este aislamiento social preventivo obligatorio? Bueno, consiste en la obligación que tenemos todos los residentes en este país permanecer en las residencias habituales sin concurrir a los lugares de trabajo, ¿sí? O sea que nos estaba estableciendo esta obligación de no ir a los lugares de trabajo habituales, sino permanecer en nuestros hogares. Y esta obligación, digamos, tiene una sanción, la sanción que se ha establecido en el mismo decreto, del artículo 4, nos remite a una sanción penal. Un micrófono abierto. Bien. Entonces, nos remite a una sanción penal. ¿Cuál es la sanción
que establece la sanción penal, artículos 205, 239 del Código Penal. Básicamente el 205 es el que específicamente se refiere a esta cuestión, que establece de 6 meses a 2 años de prisión para aquel que no cumpliera las órdenes que establecía la autoridad para evitar una epidemia, ¿no? Y es importante justamente porque si no cumplimos con esta obligación, podemos ir presos, ¿no? Simplemente como cualquier habitante de la nación. De todas maneras, tenemos excepciones previstas para esta obligación de permanecer en nuestra residencia habitual. La primera excepción corresponde a las salidas mínimas e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. O sea que tenemos la posibilidad de circular, pero solamente para acceder a estos elementos, digamos, mínimos indispensables que necesitamos para vivir. Eso lo establece el artículo 2. Pero también tenemos otra excepción, que es la excepción que se establece para lo que son actividades o servicios que son declarados esenciales. Y ahí tenemos el artículo 6. En el artículo 6 hay toda una enumeración de todas las actividades o servicios que se declaran esenciales. Entonces, ¿qué pasa con esta enumeración? En esta enumeración que hizo el decreto de urgencia 2017, no incluyó a la actividad notarial, el servicio notarial, como un servicio esencial. Ahora la pregunta, entonces, ¿es el servicio notarial esencial o no es esencial el servicio notarial? Para esto, bueno, hay que analizar un poco en qué consiste el servicio notarial. Y tenemos que partir de la fe pública. Justamente tuvimos una charla con el escribano Ventura el martes, muy interesante, en el cual hizo referencia al tema de la fe pública. ¿Qué busca el Estado con la fe pública? El Estado con la fe pública busca, más que nada, proteger un valor que es el valor de la seguridad. Un valor muy importante porque a veces está hasta antes que el valor justicia, el valor seguridad. La fe pública hace referencia, el público, no a la creencia de un pueblo, sino al pueblo jurídicamente organizado. Es el Estado, es una fe que parte del Estado. Es una verdad, digamos, oficial, una verdad impuesta por el Estado. Y esa la diferencia justamente de la fe humana que usamos a veces a diario, en que está impuesta en forma coactiva. No es libre, digamos, pensar si es cierto o no es cierto, sino que tenemos que tenerlo por cierto. Entonces, la fe pública se traduce cómo lo logra a través de ciertos funcionarios que son designados, que les es delegada la fe pública particularmente, y ellos tienen la misión de robustecer con una presunción de verdad los hechos y actos sometidos a su amparo. Entonces, todos los hechos o actos que se desarrollaren en presencia de él, o organizados por él, van a tener esta presunción de verdad. Y no es una simple presunción de verdad, sino que es muy fuerte porque para rebatirla necesitamos realizar un procedimiento que es el proceso de redagución o argución de falsedad. El escribano justamente uno de los funcionarios fedatarios designados por el Estado para llevar esta fe pública a la comunidad, y uno de los funcionarios más importantes porque lo hace dentro del ámbito privado y extrajudicial. Es mucho más importante que la fe pública pueden tener otros funcionarios públicos porque estamos fuera de la órbita del Estado, y el Estado tiene la fuerza del imperio, en cambio los particulares no. Por eso es muy importante esta fe pública en el ámbito particular. Fíjense que este escribano tiene la función fedataria, ¿cuál es el fin que tiene, digamos, su actividad? Y el fin que decimos nosotros que tiene es la paz social. ¿Por qué la paz social? Busca, digamos, o cumple una función preventiva de justicia. Él está en un marco de la alitigiosidad. Lo que busca es que no haya conflictos en la comunidad. ¿Y cómo lo logra? Con estos dos caracteres. Un carácter es de ser funcionario público fedatario. Entonces, robustecer con la presunción de verdad ciertos hechos o actos que no pueden ser ya desconocidos por nadie. Nadie puede tener, digamos, o discutir acerca de esos hechos o esos actos porque ya están dados por cierto por el Estado. Y por otro lado, el carácter de profesional del derecho. Estos escribanos no son simples particulares, sino son personas que han estudiado derecho, y entonces esos actos, esos hechos que van a ser sometidos a su amparo, son analizados por el escribano asesora a las partes y va a ser responsable de la cuestión técnica de cómo están elaborados esos instrumentos que ante él, digamos, se desarrollan. Por lo tanto, podemos entender que esos instrumentos no van a dar conflicto en lugar, no van a dar conflicto un día de mañana, van a ser instrumentos que son válidos, que son eficaces. Entonces tenemos el otro carácter, ¿no? Del profesional de derecho. Profesional de derecho, funcionario público fedatario,
Y entonces esto hace a la paz social. Por eso Cotule decía, escribanía abierta, juzgado cerrado. Cuanto más escribano, menos juez. Es importante la función notarial, es muy, muy importante. Muy importante. Y así lo decimos siempre. Y la verdad que, bueno, lo tenemos asumido como una función importante. Ahora, ¿es esencial? El problema es cómo nosotros calificamos esencial. A mi manera de ver, no podemos calificar esencial en abstracto. No podemos. Tenemos que hacerlo en una situación, en concreto. Tenemos que hacerlo, digamos, conjunturalmente. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en una situación de emergencia sanitaria. Y esta situación de emergencia sanitaria se ha establecido cuáles son los esenciales y cuáles no. Cuáles son las actividades que son indispensables para salir adelante y cuáles no. Pero esto no depende simplemente de establecer, bueno, acá tenemos cuáles son las actividades importantes de esta sociedad y las que no son importantes. No. O sea, ahora, en este momento, para esta situación, ¿qué es lo que yo necesito? A ver, si tuviéramos otra epidemia de algún otro tipo, de una enfermedad que fuera, que se contagiara más rápidamente, que el periodo de incubación no fuera tan largo, que tuviera más consecuencias hasta, digamos, de mortalidad, por decir, hasta podría haberse establecido, por ejemplo, en el decreto que el aislamiento es por 3 días y que las actividades esenciales son solamente fuerza de seguridad y solamente lo que corresponde a médicos. Punto. Y los supermercados, no, supermercados cerrados. ¿Por qué? No, no es esencial. Que se coman lo que haya en la casa, comerán arroz 3 días, pero no sale nadie. Y puede haberse establecido así, y se podía haber establecido. Ahora, ¿no es importante que podamos comer, aprovisionarnos, comprar alimentos? Y sí, es importante. Pero bueno, habrá que ver la situación en concreto para ver si podemos o no, digamos, dejar que ciertas actividades se realicen o no se realicen. Si es indispensable para el Estado en ese momento que se realicen o no se realicen. Va a depender de la situación, ¿sí? Va a depender de la situación. Yo sí me preguntaba, digo, a ver, si yo me cayera en una isla, vamos cayendo con el avión, pensemos con Lost, y estoy cayendo en un avión, ¿y con quién voy a sobrevivir, digamos, en esa isla? Yo preferiría que sobreviviera un médico que sobreviviera un escribano. Y no es que considere que el médico tiene una función más importante, es que lo voy a necesitar más seguramente en esa isla cuando yo esté solo, en las cuestiones básicas. A lo mejor preferiría que viviera un biólogo antes que un escribano, y sí, digamos, no estoy diciendo que no sea una función importante para nuestro Estado y nuestra comunidad, son comunidades muy grandes que necesitamos tener esta paz social, pero, a ver, estamos hablando de una medida transitoria de emergencia por un cierto tiempo límite, entonces, hay cosas que se pueden suspender, bueno, ¿cuáles son las que se pueden suspender y cuáles no? Va a depender de la situación en concreto, es conjuntural, en realidad, el tiempo y la situación, no puedo hacer una calificación de esencial o no esencial. Y en esto algunos escribanos se vieron, digamos, dolidos. No pusieron como esencial nuestra función. Ah. Por ejemplo, hay circulando un trabajo de Chegaray en que él critica la comunicación que hizo el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, porque el Colegio de Escribanos, digamos, en un comunicado dijo que las escribanías tienen que estar todas cerradas, pero a continuación dijo que era muy importante la función de escribano y que tenía que actuar en ciertos casos. Entonces, él dijo, es una contradicción, ¿cómo vamos a decir que la función es importante, que tiene que actuar en ciertos casos, después tiene que quedar las escribanías cerradas? O sea que, para él, las escribanías tenían que estar abiertas y que era una función esencial. Distinto de que decía, por ejemplo, algunos otros, hay otro artículo que se escribió, no hay muchos artículos tampoco, pero es que escribió TERC de provincia de Mendoza, hizo un estudio bastante importante, y ella, por ejemplo, no decía, por supuesto, que las oficinas notariales tienen que estar cerradas, no pueden estar abiertas, digamos, es una cuestión de lógica de lo que establece, digamos, la normativa. Ahora, dejando esto de lado que no parece, déjenme, digamos, que vamos paso a paso para que ustedes puedan llegar a entender, para que después el día de manera interpretar o no. Ahora, más allá de la cuestión esencial o no esencial del servicio notarial, además de ser una potestad, un deber, una función, digamos, que tenemos que tener, que ejercer nosotros, también estamos hablando que es nuestra manera de ganarnos la vida. El ejercicio de la función notarial también es un trabajo para nosotros, ¿no? Y algunos podrían pensar, bueno, pero ¿no está garantizado el derecho al trabajo en la Constitución Nacional? ¿No es importante? ¿No hay una garantía para poder yo trabajar,
digamos, no está garantizado mi trabajo. Y bueno, acá este argumento de decir, bueno, yo quiero trabajar porque tengo la garantía constitucional del derecho al trabajo, cae, digamos, rápidamente. ¿Por qué? Porque evidentemente que hay muchos valores que respetan la Constitución, muchos valores que están en juego, y hay valores que son más importantes y menos importantes. Y evidentemente el derecho a la vida, digamos, la protección de la vida es mucho más importante que el derecho al trabajo. Por supuesto que no es que, digamos, que el trabajo no sea importante, pero evidentemente que la colisión de los intereses no podemos fundamentar el trabajo nuestro en esta garantía constitucional. De todas maneras, hay que también rescatar que el decreto no establece la prohibición de trabajar. Lo que establece es la obligación de permanecer en la residencia habitual, en nuestro domicilio, pero no que no podamos trabajar. Si el trabajo pudiera hacerse, digamos, a distancia, ¿sí? El teletrabajo, podríamos llegar a hacerlo. Esto va también con respecto al personal que nosotros tenemos acá. Si nosotros tenemos un secretario, una secretaria, y esa persona, digamos, puede hacer trabajo en su casa, y bueno, lo tendrá que hacer, tiene la obligación de hacer. Y nosotros también podemos hacer trabajos desde nuestro hogar, digamos, por el simple, por ejemplo, asesoramiento. El asesoramiento se debe cobrar, y el asesoramiento se puede brindar a través, digamos, de medios electrónicos, de comunicaciones de distinto tipo. Y es importante también saber que se puede realizar ese trabajo, ¿sí? También lo otro que es importante es establecer que el trabajo que se haga durante esta cuarentena, este aislamiento preventivo obligatorio, es siempre válido. No hay una sanción de nulidad para los trabajos que se hagan durante esta cuarentena. O sea que si el escribano hace un trabajo, ¿sí? Esa escritura, ese acto jurídico, no va a ser nulo, ¿sí? No hay una sanción establecida específicamente. Por supuesto que el escribano puede llegar a ser sancionado si no entra dentro de su puesto de excepción, puede ser sancionado penalmente, pero básicamente no hay una nulidad del instrumento, no hay una nulidad del acto jurídico. Decíamos, podemos pasar de Horacio a la siguiente página. Decíamos que había excepciones dentro de ese inciso sexto, ¿no? Y dentro de las excepciones a distintas actividades que se consideran esenciales, también hay un inciso, que es el inciso 6 del artículo 6, y ese inciso es un inciso que no nombra específicamente una actividad, ¿sí? Como esencial, sino que es una puerta que se deja abierta a cualquier actividad, digamos, siempre y cuando sea para atender una situación de fuerza mayor, ¿no? El inciso menciona personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Y bueno, acá este inciso hay que interpretarlo, ¿no? ¿Cuáles son las personas que pueden atender una situación de fuerza mayor? Y empezar por decir, ¿qué es el tema de la fuerza mayor? ¿Qué entendemos nosotros por una situación de fuerza mayor? En nuestro Código Civil tenemos, digamos, establecido qué es la fuerza mayor. El artículo 1730, que lo puse ahí en el film 1969, se considera caso fortuito de fuerza mayor el hecho que no ha podido ser previsto o o que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado, ¿sí? En realidad siempre el caso fortuito, el caso de fuerza mayor, se analiza desde el Código Civil por el tema de evitar responsabilidades, ¿no? Tanto contractuales como extracontractuales. Y es considerado también por algunos como el hecho de la mano de Dios, ¿no? Este hecho que es ajeno, que tiene que consecuencias que sea ajeno a uno, que sea imprevisible y que sea inevitable. Y eso a mí me exime de responsabilidad, tanto para el cumplimiento que yo tendría que hacer de un contrato o para el hecho de los daños que puedan ser causados, ¿sí? Pero es difícil entender ese concepto de evitación de la responsabilidad con respecto a este caso o situación de fuerza mayor de que habla el inciso. A mi modo de ver, no concuerda exactamente en esta calificación, digamos. Va por ese lado, digamos, va por ese lado. Cuando hablamos de un caso de fuerza mayor, estamos hablando de un hecho de la mano de Dios, un hecho, digamos, fuerte, imprevisible, inevitable y que tenemos que atender, ¿está bien? Pero no se condice específicamente. Y en eso me gusta el trabajo de Ter. Ter hace un análisis, pero dice, o quiere entender, digamos, a qué se refiere con esta situación, y lo hace partiendo de la base de la sanción que tenemos ante el incumplimiento.
como el incumplimiento es penal, digamos, el incumplimiento de la sanción es penal, él quiere tratar de entenderlo desde el punto de vista de lo penal. Y el análisis que hace ella es irse a cuáles son los casos, digamos, en qué se podría asimilar esta situación de fuerza mayor. Y para ella, digamos, la vincula con lo que es el estado de necesidad, ¿no? La causa justificación. Entonces, fíjense que, como dice ella, estado de necesidad del ámbito penal se caracteriza por la colisión de dos intereses legítimos y la existencia de un peligro concreto, inminente o actual, exigiéndose algunas veces la imposibilidad de evitar el mal por otros medios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una situación de que no se permite la circulación, pero bueno, acá necesitamos hacer la circulación por evitar un mal mayor. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, una situación, un plomero no puede salir de su casa, pero evidentemente que si a mí se me rompe la cañería que me provee de agua, no puedo llenar el tanque, no tengo agua, digamos, para poder utilizar, una necesidad para que yo pueda vivir, para que esté en mi residencia y no salga de mi casa, el agua, ¿sí? Entonces, puedo llamar a un plomero para que venga y atienda esta situación de fuerza mayor, una situación imprevisible, inevitable, digamos, y que también está de la mano de, digamos, de esta interpretación en lo penal. Yo estoy violando la norma, ¿sí? Pero en realidad, entro dentro de la excepción, pero tengo dos intereses en juego, y los dos intereses en juego, digamos, ¿qué hablan? De la vida y de la vida, porque si yo estoy pensando de que esta normativa tiene que solamente se van a hacer ciertas actividades que permitan la subsistencia, esto me permite a mí la subsistencia y entonces estoy justificado, si se quiere, para no cumplir con ese aislamiento social, preventivo y obligatorio. De todas maneras, antes de que saliera la decisión administrativa 467, se veía por parte de la doctrina esta herramienta como para que se permitiera la actuación notarial. O sea que el escribano podría, digamos, podría ejercer su función siempre y cuando lo debe hacer para atender una situación de fuerza mayor. La cuestión es que lleva una interpretación esto y la interpretación que se hizo es bastante amplia. Fíjense que la comunicación que hizo el Consejo Federal del Notariado Argentino el 25 de marzo, que entendió que el escribano podía actuar en estos casos de fuerza mayor, establecía, vamos a ver si se puede, por ejemplo, la autorización de un testamento, de un acto de autoprotección, la designación de tutores, conferir un poder, donación de un inmueble, verificar la presencia de un niño o de un adolescente en la casa de uno de los progenitores, de acuerdo con el régimen de visitas, entre otros actos jurídicos en donde se requiere la intervención de un notario. ¿Sí? Evidentemente que era una bastante amplia, si se quiere, la interpretación que se hacía del caso de fuerza mayor. ¿Sí? Nosotros entendemos que la interpretación tendría que ser mucho más restrictiva, si se quiere, como a veces lo fundamentaba también Terr, ¿no? ¿Qué valores están en juego? Digamos, la situación de fuerza mayor es una situación, sí, imprevisible, inevitable, es un hecho ajeno, pero realmente tendría que ser una situación que pusiera al escribano de realizar este acto por una cuestión de subsistencia de otra persona, de, por ejemplo, la misma realización de las actividades de otras personas que son consideradas esenciales, ¿no? Entonces, en ese caso, podría ser justificado, pero una simple donación de un inmueble, ¿por qué? Porque la persona ya está por morirse, no sé si está justificado, si se quiere, por el caso de fuerza mayor, pero es una interpretación. Por suerte, esto quedó atrás porque, bueno, podemos pasar la filmina, Horacio. Esto quedó atrás porque ha habido otras normativas. Tenemos, por supuesto, la normativa 325, el decreto 325, que amplió lo que es el aislamiento obligatorio hasta el 12 de abril. Sabemos también que ahora se ha ampliado un poco más. Pero lo más importante de las resoluciones que se han sacado últimamente es la decisión administrativa del 467. A ver que se escucha el micrófono por ahí. Bueno.
La decisión, la decisión administrativa 467 del 2020. En esta decisión administrativa, ¿qué es esta decisión administrativa? A ver, ya no estamos hablando de un decreto en necesidad de urgencia, sino una decisión administrativa. Pero es una decisión administrativa que está, digamos, ya prevista en lo que era el decreto de necesidad de urgencia. El decreto de necesidad de urgencia preveía la posibilidad de ampliar estas actividades esenciales y posibilitar, digamos, en este caso, al jefe de gabinete de ministros, para que mediante decisiones administrativas pueda ir ampliando esa normativa, esa lista de actividades que son consideradas esenciales. Y de esa manera, digamos, se hace o se resuelve dictar esta decisión administrativa. La decisión administrativa 467 del 2020 que se dictó el 6 de abril, pero fue publicada en el boletín del 7 de abril, ¿no? Del martes pasado. Bueno, esta decisión administrativa incorpora a la actividad notarial en el listado de actividades esenciales, lo cual, por supuesto, deja a muchos mucho más tranquilos porque ya por lo menos nos declararon como actividad esencial, ¿no? Entonces la importancia y el prestigio que tenemos es diferente porque ya somos declarados como actividad esencial. Pero esa incorporación, digamos, o esa declaración de actividad esencial, se hace en una forma limitada y condicionada. ¿Por qué limitada y condicionada? No se puede, digamos, actuar en cualquier caso, ¿sí? No se puede actuar en cualquier caso. ¿Para qué casos? Dice, exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de actividades esenciales, en el artículo 1, ¿no? Ahí ya vemos, ¿no?, el límite que nos está estableciendo esta decisión administrativa. Fíjense que esta limitación dice exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de actividades esenciales. No está hablando que podemos trabajar para gente que realiza actividades esenciales. Solamente podemos hacer actos, podemos constatar hechos, que posibiliten el cumplimiento de las actividades esenciales. A ver, la fuerza de seguridad son actividades esenciales. Ahora, si viene un policía a certificar la firma de un contrato de locación, él no está cumpliendo con ese contrato de locación sus actividades esenciales, ¿sí? Entonces yo no puedo certificar la firma, por más que él esté establecido como que su actividad es una actividad esencial, porque yo no estoy con mi actuación notarial posibilitando el cumplimiento de sus actividades esenciales, ¿sí? Es para posibilitar exclusivamente las actividades esenciales de las personas que están declaradas como actividad esencial. Y siempre y cuando, por supuesto, que esté dentro de ese listado. El listado se ha ido completando por otras decisiones administrativas, ¿sí?, que se han ido dictando. Creo que es la 429, 452, son decisiones administrativas que van incorporando distintas actividades como actividades esenciales, ¿sí? Bien. La otra que establece, ¿sí?, como excepción, decisión administrativa, otra actuación que podemos realizar como una excepción, es los actos tendientes a evitar el traslado para cobros de beneficios sociales. Esto evidentemente que luego del problema que suscitó el cobro en los bancos y las colas, largas colas de jubilados, pensionados que fueron a cobrar sus haberes jubilatorios y pensiones, más los beneficios sociales que se podían haber establecido, digamos, evidentemente que había que solucionar esto. No pueden estar circulando personas que son de alto riesgo. Entonces, nosotros podemos hacer actos, ¿sí?, tanto poderes como certificación de firmas en poderes de instrumento público, para evitar que estas personas tengan que concurrir personalmente a cobrar esos beneficios. Ahora, no es para cualquier poder, no es para cualquier certificación de firma en un poder, es exclusivamente para ciertas personas, las personas que están con ciertos riesgos, o sea, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, o sea que no cualquier persona que quiera darle un poder a otra persona para ir a cobrar, digamos, su jubilación, su pensión, su beneficio, va a poder entrar dentro, digamos, de esta normativa. Tendrá que tener una situación especial ya la persona que otorga, digamos, ese documento. Lo otro es que es para cobrar beneficios sociales y la ley, específicamente el decreto de esta decisión administrativa, habla de beneficios que están otorgados por la Administración Nacional. Yo entiendo que acá se podía hacer una interpretación, digamos,
más amplia, en el sentido de que no hace falta que sean de la Administración Nacional, mientras sean beneficios alimentarios, puede ser que sean de la provincia o de la municipalidad. Si están establecidos como un beneficio alimentario que necesita para poder subsistir, entonces tiene que ir a cobrar este beneficio al banco, es una persona que es de riesgo y lo necesita para subsistir. En ese caso yo entendería que podríamos ampliar la interpretación y podría llegar a hacerse también para estos casos en particular. Ahora, acto tenido. Lo otro que establece, digamos, en este caso, en el artículo 2, lo otro que establece la decisión administrativa es la gratuidad, ¿no?, de ese servicio prestado por el notario. O sea que en estos casos, en todos eh, estos actos tenientes que evitar los traslados para cobrar beneficios sociales, tenemos que cobrar gratuitamente. Ahora, hay que hacer un par de aclaraciones sobre el punto. En primer lugar, a lo que se refiere específicamente son al tema honorario, ¿no? Porque todo lo que son gastos, por ejemplo, un sellado que corresponda pagar, no va a tener que ser solventado por el propio escribano. Lo otro que hay que ver es que en realidad está en la normativa nacional y todo lo que corresponde a honorarios es todavía facultades no delegadas por las provincias, o sea que corresponde a materia provincial, o sea que se puede llegar a discutir en cierta manera si esto corresponde. El decreto tampoco discrimina porque habla de jubilaciones, pensiones. Lógicamente que cuando estamos hablando de un plan social alimentario, entendemos que tiene carácter alimentario y si fuera una jubilación mínima también es entendible, pero ahora también hay gente que cobra jubilaciones que son de muy altos ingresos y tampoco está justificado en este caso por qué no cobrar el honorario a lo mejor a una persona que, qué sé yo, se jubiló como miembro del Tribunal Superior de Justicia y cobra una jubilación que, digamos, excede lo que corresponde, digamos, a una jubilación mínima que tiene más que la subsistencia y puede pagar perfectamente esos gastos, no se corresponde con lo que es la intención de la norma, ¿no? Lo otro que hay que ver con relación a esto es el tema de bueno, no, el tema de carácter alimentario, que es lo que acaba de decir. Bueno, bien, lo otro, decíamos limitada porque está solamente comprendido estos dos supuestos. Estos dos supuestos son los que establece, digamos, la norma como excepciones por las cuales el escribano puede llegar a prestar su servicio notarial. Decimos limitada y también condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque se requiere ciertos requisitos procedimentales para actuar. O sea que no lo vamos a poder hacer de cualquier forma, sino que hay establecido ciertas normas que corresponden al rito. Así como tenemos normas provinciales con rito, por ejemplo, si hacemos una escritura pública y la hacemos con máquina, tenemos que hacerlo con tinta negra, y eso es un requisito de rito. También otro requisito de rito es, por ejemplo, que tenemos que dejar constancia en la escritura de que hemos leído la escritura, eso es una constancia de rito. Bueno, acá se agrega otro requisito de rito, que es dejar constancia en el mismo instrumento que autorizamos de los motivos y expresamente de la normativa. ¿Sí? Eso es un requisito ritual. ¿Qué pasa si no lo ponemos? Bueno, no está establecido bajo pena de nulidad, o sea que si no lo ponemos, no va a pasar nada en este sentido, de que no tenemos la nulidad de ese acto que se haya autorizado. Pero, por supuesto, corresponderán las sanciones que correspondan por no haber cumplido con el rito. Ahora, fíjense que tenemos ahí dos elementos, ¿no? Hay que dejar constancia de los motivos y expresamente de la normativa. La normativa básicamente es el decreto de necesidad de urgencia 297 y la decisión administrativa 467 del 2020. Por supuesto que ahí podrá estar agregada cualquier otra normativa que tenga que ver, por ejemplo, qué sé yo, una decisión administrativa que incorpora otras actividades como actividades esenciales, bueno, que yo he tenido en cuenta para entender, digamos, que puedo actuar. Lo otro que pide ahí es expresar el motivo, ¿no? Y acá cuando hablamos de motivo, ya nos preguntamos, ¿no? ¿En qué consiste el motivo? Ahora, el motivo no puede ser simplemente decir que esta persona ejerce una actividad esencial, porque estamos en el caso hablamos del policía. ¿El policía ejerce una actividad esencial? Sí, como policía ejerce una actividad esencial. Ahora, lo que yo tengo que ver es el instrumento que yo estoy autorizando.
¿corresponde o es un instrumento que permite que él realice su actividad esencial? Y bueno, ahí va a tener que ver. Me puede presentar una persona, supongamos que una persona a hacer una declaración jurada y me pide hacer la certificación de firma de esa declaración jurada. Y digo, pero vos sos de las personas que realizan una actividad esencial. Sí, yo me dedico a la obra pública. Bueno, ¿y qué vas a hacer con esta declaración jurada? Y mira, tengo que presentar el banco para tener un crédito para poder seguir con la obra pública. Bueno, el motivo no va a estar en que esta persona realice una actividad esencial, sino que ese instrumento es necesario para que esta persona pueda continuar realizando esa actividad esencial. Entonces el motivo no va a ser simplemente enunciar que esta persona ejerce una actividad esencial, sino que ese instrumento es necesario para realizar su actividad esencial. Y tendrá que poner qué. Y él me lo tendrá que decir. Y yo tendré que ponerlo. Esa es la única manera que podemos poner, digamos, el motivo. Algunos nos decían, yo escuchaba por ahí, sería bueno pedirle a esta persona que realiza actividad esencial por lo menos el permiso de circulación que tiene que tener, así de esa manera yo puedo corroborar que sea la persona que realiza una actividad esencial. Ahora, ese instrumento, digamos, es muy básico, si se quiere, porque se obtiene con una simple declaración de ese sujeto y es medio como casi automático, si se diría. Por supuesto, tampoco va a ser posible en todos los casos, porque hay incisos, ¿no? De ese artículo 6, por ejemplo, que no es tan fácil, digamos, corroborar que realiza una actividad esencial. La persona que viene y dice, yo tengo que atender a una persona mayor, ¿sí? ¿Y cómo corroboro esa situación? No tengo una documentación en ese caso. Lamentablemente vamos a tener que quedarnos con simplemente lo que establece la ley. Poner el motivo lo tiene que dar, digamos, la persona, y yo lo tengo que dejar plasmado a ese motivo. Vamos a confiar, digamos, en esa persona. Vamos a acudir a la buena fe, como lo hacemos en muchos otros instrumentos. Fíjense que cuando nosotros hacemos una escritura, le preguntamos, ¿estado civil? Soltero. Ah, soltero. ¿No? Y corroboramos. ¿Podemos corroborar ese estado de soltería? No, no podemos. Vienen a hacer la venta de un bien propio. Bueno, ¿es sede de la vivienda familiar? No. ¿Corroboramos esa situación? ¿Hacemos un acta? ¿Vamos, corroboramos que no viva esa persona con la familia en la casa? No. Simplemente, con la acción de buena fe, entendemos que podemos seguir adelante. Bueno, en este caso también. La persona tendrá que explicarnos los motivos y nosotros vamos a dejar constancia de los motivos. ¿Sí? Fíjense que otro de los requisitos que establece procedimentales es la notificación al colegio profesional de todos los actos realizados durante este periodo de cuarentena, y esa notificación tiene que hacerse 10 días corridos de la finalización del aislamiento social. Hay un error ahí porque no pueden ser días corridos, en el sentido que el colegio privado no atiende, salvo los días que son hábiles, ¿está bien? Pero la cuestión está en que tenemos que notificar al colegio profesional de todos estos actos realizados. Y ahí vemos el carácter de excepción que tiene la norma. O sea, no podemos tener la escribanía abierta constantemente, porque son casos excepcionalísimos lo que vamos a realizar. Entonces, y lo vemos, digamos, reflejado en todas estas normativas que están establecidas alrededor de lo que son la declaración de actividad esencial, pero los límites y las condiciones que nos ponen, ¿no? Fíjense que Ah, no está viendo esto. en la notificación que estamos haciendo el colegio obligatorio notificar al colegio profesional que corresponda a cualquier acto protocolar o certificación de firmas realizado con fundamento en la presente y acreditar el cumplimiento de los requisitos expuestos. Dos cosas. Acá habla de todo acto protocolar o certificación de firmas. Pero bueno, hay otros casos que son extra protocolares y no corresponden a la certificación de firmas. Entendemos que la norma ha querido dar un ejemplo de lo que era una actuación extraprotocolar, ¿sí? Si se quiere. Pero tendríamos que, a mi modo de ver, informar cualquier otra actividad que no sea protocolar y que hayamos realizado nosotros como escribanos en este periodo de cuarentena, este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. La cuestión está en que nos pide también acreditar, fíjense, acreditar el cumplimiento de los requisitos expuestos.
acreditar el cumplimiento de los requisitos expuestos. O sea que en la nota, no solamente yo tengo que comunicar, sino que tengo que acreditar el cumplimiento de estos requisitos expuestos. ¿Cuáles son los requisitos expuestos? Bueno, expresar los motivos y la normativa que tuve en cuenta yo para realizar el acto. Entiendo yo que esa nota, digamos, debería ir acompañada, a lo mejor con la certificación de fotocopia, con la imagen de la actuación que yo hice, que dejé constancia en ese texto de los motivos que llevaron a que yo actuara. Pero fíjense que lo que yo tengo que acreditar es que cumplí con los requisitos. No tengo que acreditar los motivos, ¿sí? Porque eso sería diferente. Acreditar los motivos por los cuales yo actué en ese caso. El motivo me lo dice la persona, yo no lo corroboro. No tiene que demostrármelo con un medio fehaciente, solamente me lo dice y yo lo dejo constancia. Lo que yo tengo que acreditar al colegio es haber cumplido con la normativa, haber cumplido, haber realizado el instrumento y que en ese instrumento deje constancia de que había un motivo para realizar y cuál es el motivo que yo tuve en cuenta para realizar esa actuación. El motivo en el acto protocolar es muy simple porque va en el protocolo y consecuentemente va a ir en el testimonio. En la actuación extraprotocolar, ¿en dónde va? ¿En el registro de intervenciones o también en la certificación que hagamos? Bueno, van a mi entender en los dos. ¿Por qué? Porque la norma habla de en los instrumentos que autorice, y ambos instrumentos son los autorizados. Ante la duda, me parece que corresponde poner los dos, el que va a circular y el que queda en la escribanía. Por dos motivos. Primero, para el control que después se haga de esto. Esta comunicación se hace al colegio profesional, pero en el caso de Córdoba, nuestro colegio profesional no tiene lo que es el control, digamos, disciplinario. O sea que, si bien la comunicación va a ser hecha al colegio profesional, el colegio profesional lo único que va a poder hacer ante el caso de detectar una irregularidad, comunicar esto al Tribunal de Disciplina, que va a ser en última instancia que deberá sancionar, ¿sí?, la falta de esta motivación o cualquier otra cuestión que pueda llegarse a ver, digamos, en esa comunicación. Bien. Lo importante es que ese motivo que me pide a mí que yo coloque la norma, no es simplemente por poner el motivo, una cuestión, digamos, ritual, que sí, sino también porque, en cierta manera, nos exige a nosotros pensar, ¿no? Pensar en la calificación que estamos haciendo. Porque vieron que a veces la persona nos puede explicar algo. Cuando yo quiero explicarlo y ponerlo en el instrumento, y ahí, che, pero ¿entra o no entra en el supuesto? ¿Estoy haciendo algo que él necesite para hacer su actividad esencial o no lo estoy haciendo? Y acá viene la calificación del escribano. Y esto es la responsabilidad del escribano. Ver si ese motivo es suficiente, si es un nexo causal suficiente para que yo pueda realizar, digamos, la autorización de ese instrumento. Por eso es muy importante el tema del motivo, no solo en cuanto a ponerlo, sino en cuanto a analizarlo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de analizar concretamente. Es una responsabilidad dura, porque en este caso en particular estamos solos frente a la calificación del acto, porque la doctrina no nos va a ayudar. No tenemos un libro que nos explique mucho de esto hoy en día en nuestra escribanía. Tenemos poco material. Pero bueno, vamos a estar como, ¿se acuerdan en el 2015, cuando salió un nuevo código y tenemos que empezar a ser los primeros en aplicar la ley? Los jueces todavía van a venir mucho tiempo después. Nosotros salimos a aplicar la ley de entrada. Bueno, acá tenemos que tomar fuerza, coraje y tratar de analizar cada situación en particular, haciendo la calificación correcta. ¿Podemos pasar a la siguiente placa, Horacio? Bien. Esta decisión administrativa también hay otras normas, por ejemplo, con respecto a los colegios profesionales, dice que tienen que permanecer cerrados. El artículo 4 establece claramente que deben permanecer cerrados, pero establece también todo un sistema de guardias excepcionales mínimas y restringidas. ¿Y restringidas a qué? Para solo posibilitar la formalización y legalización de los documentos. O sea que las guardias mínimas tienen que estar destinadas a dos elementos esenciales: la formalización del instrumento y la legalización. La formalización es como previo, o sea que el escribano, para formar el instrumento, necesita papelería especial.
y la papelería no es la que puede hacer en su casa, la que puede comprar una librería común y corriente, sino la que provee el colegio escribano. Entonces va a haber guardias mínimos para comprar esa papelería, ¿no? En esa papelería, comprar esa papelería, no hace falta el motivo, no hace falta el caso en concreto, porque supuestamente el escribano tiene que estar dispuesto para el caso del requerimiento, y ese requerimiento generalmente va a ser un requerimiento urgente, poder actuar. Entonces la papelería tiene que ser previa, digamos, para poder instrumentar el acto. Entonces, en el pedido que se haga, no haría falta. De todas maneras, lo que se ha implementado en el Colegio Escribano es el pedido de una declaración jurada de que esa papelería va a ser utilizada, ¿sí?, para realizar actos, digamos, motivo suficiente para el tema del decreto de la decisión administrativa, ¿sí? O sea que van a hacer una pequeña declaración jurada que van a utilizar esa papelería para utilizarla en esta situación. Yo le decía a Horacio que también a lo mejor habría que analizar por parte del colegio las restricciones, digamos, a la compra de papelería, porque piensen que, digamos, si bien la actividad esencial del escribano hace que tengan abierto el colegio solamente con guardias mínimas, cerrados en general al público, las imprentas no van a poder funcionar porque seguramente no van a ser tomadas como actividad esencial, entiendo, o por lo menos de acuerdo al tiempo, y a lo mejor después es escasa la papelería que pueda llegar a ver el colegio, por eso a lo mejor restringir a la compra mínima, porque la actuación del escribano va a ser, el trabajo va a ser muy poco lo que vamos a hacer, para garantizar que todos podamos llegar a acceder a esa papelería que a lo mejor hay en stock del colegio. Pero eso es una cuestión más bien tema político, digamos, del colegio. Fíjense que, por un lado, está el tema de la formalización del acto, o sea, la papelería que utilizamos, y por otro lado, la legalización, o sea, que tiene que estar abierto para la legalización, también con guardias mínimas, o sea, que no es una apertura pública porque dice, en principio, el colegio está cerrado, solamente al caso puntual de estas legalizaciones. ¿De qué? De estos instrumentos que se han realizado en virtud de esta decisión administrativa, que tienen una justificación suficiente para haber actuado el escribano en ese caso. El legalizador, por supuesto, no va a poder entrar a interpretar el motivo y la calificación que hizo el escribano de la situación. Lo único que puede calificar es la cuestión formal, digamos, como así vemos si tiene la firma, si tiene el sello, si puso el motivo o no puso el motivo. Ahora, si el motivo es suficiente o no suficiente para el legalizador, ya no corresponde, digamos, al colegio calificarlo, ¿sí? Se va a legalizar, digamos, y no va a entrar a ver el motivo y si es causa suficiente o no, ¿sí? Lo que sí el escribano tiene que tener en cuenta es si el motivo es suficiente o no para después haber actuado y por consiguiente no haber violado las normas que están establecidas y consecuencia de sanción penal que puede corresponder. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay que sacar un permiso único habilitante para circulación. Ese permiso es un permiso general. Los que lo han sacado han visto que se saca y en realidad no es automático, pero sale al día siguiente. Entonces, es siempre importante tenerlo previamente, ¿no? O sea, contar con ese permiso habilitante, ese certificado para circular previamente y no cuando se nos requiere en el caso en concreto. Vamos con el tema de la sanción, ¿sí? La sanción y la responsabilidad. Decimos que esta decisión administrativa nos remite al artículo 4 del decreto de necesidad de urgencia, y en el artículo 4 del decreto de urgencia pone como sanción las que establece el Código Penal, artículos 205 y 239. ¿Sí? Ahí les puse los artículos, 205 y 239. Pero esto, digamos, no es simplemente que queda aquí, en la sanción penal. También hay, digamos, como corresponde, responsabilidad de otra índole, responsabilidad también disciplinaria, y también se puede generar una responsabilidad civil. Digamos, tenemos que tener en cuenta que siempre un mismo hecho puede generar, digamos, responsabilidad penal, pero también responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil. Entonces, hay que analizar en forma amplia esta cuestión, o sea que no nos vamos a quedar solamente con la cuestión penal. Ah, bueno, no, no me castigaron penalmente, pero puede ser pasible de una sanción disciplinaria y también una sanción civil, en el caso, por ejemplo, que pueda haber habido un daño por nuestra actuación, ¿sí? Supongamos que el escribano, por decir, no respetó el tratamiento social preventivo obligatorio, abrió la escribanía, llegó, puso todo su empleado a trabajar, empezó a hacer actos de diversa índole. Bueno, más allá de que pueda corresponder la sanción penal y pueda ir preso, y
si el secretario se le enfermó de coronavirus, también puede haber una sanción, digamos, de tipo civil, resarcimiento de daño y perjuicio, porque lo obligó a ir a trabajar, o le dijo que fuera a trabajar y se puso a hacer trabajo que no correspondían a haber realizado en ese aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Está bien? Bien, por decir, para dar un ejemplo de que, cómo puede repercutir. Siendo este punto el tema de la responsabilidad, me gusta, quisiera terminar, digamos, esta charla con un aspecto básico de la responsabilidad. No sé si podemos pasar a la otra placa, Horacio. Eh, Toda esta responsabilidad la hemos visto, digamos, así en sentido negativo, ¿no? La sanción que corresponda si no calificamos bien el acto, ya actuamos y nos excedemos, porque fíjense que el artículo penal, el artículo 35 del Código Penal, también establece, digamos, que cuando nos excedemos en ese estado de necesidad, dice, o sea, cuando nosotros pensamos que podemos obrar, digamos, en virtud de una excepción, ¿no? Pero si obramos en demasía, digamos, entendimos esa excepción como muy amplia. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de este estado de fuerza mayor, ¿no? La situación de fuerza mayor, y hacemos una interpretación demasiado amplia, y bueno, está bien, a lo mejor no caemos en el artículo 205 por dolo, pero sí, digamos, por culpa, por negligencia, ¿se da cuenta? Entonces, esto también tenemos. Pero dejando de lado todo el tema de la sanción, eh, ver la cuestión patológica, ¿no? Digamos, ante la reacción del ordenamiento jurídico cuando nosotros no cumplimos con la norma, me gusta traer a colación ahora acá lo que tanto nos enseña Ventura y repite mucho, digamos, y a veces ya nos queda asimilado a tantas veces que lo hemos escuchado decir, el tema de la responsabilidad preventiva, ¿no? El tema de ver la responsabilidad pero desde otro punto de vista, ¿no? Si bien nosotros tenemos que el caso patológico y estudiamos la patología, digamos, en el sentido de que ante un cierto hecho, digamos, que es contrario a derecho, ahí está la sanción que corresponde, también tenemos que tener en cuenta que el hombre generalmente trata de obrar bien, no trata de ir rompiendo las reglas a cada paso, y en general nosotros son más las reglas que cumplimos que las que violamos, ¿se dan cuenta? O sea que en realidad lo más común es respetar, digamos, las normas. Lo más común es ser una persona responsable. Y entonces, en ese sentido, en el sentido positivo de responsabilidad, digamos, Ventura habla que es el obrar con cuidado y previsión para evitar la producción del daño, ¿no? Digamos, una, existe una definición doctrinaria a contrario a lo que vemos nosotros en los libros cuando hablamos de responsabilidad. Y esto es así porque en general es la actividad común que nosotros tenemos, como escribanos también. Entendemos que queremos ser responsables. Y ser responsables, cuando hablamos de que somos responsables, no queremos decir vamos a responder por todos los daños que causemos. No, porque la persona no quiere un escribano que vaya a responder por todos los daños que va a causar. El escribano quieren elegir al escribano porque es una persona responsable porque va a hacer las cosas bien. Ahora, ¿qué implica esta responsabilidad preventiva? ¿Qué hace un escribano responsable con su comunidad en esta situación? ¿Qué hace un escribano responsable en esta situación? Porque estamos hablando del el escribano patriota, que busca, digamos, justamente cómo puede ayudar a la comunidad en este caso. Y haciendo la calificación correcta. La calificación es el centro, el meollo de esta cuestión. ¿Cuándo vamos a actuar y cuándo no vamos a actuar? Y para eso es importante tener en cuenta cuál es la situación, cuáles son los valores que están, digamos, de por medio. Tenemos una situación que es una situación excepcional, una situación de emergencia, una pandemia. Y para esta epidemia, digamos, no hay una solución, no hay una vacuna, no hay un medicamento, sino que todos los epidemiólogos le dicen que la mejor solución a esto es ese aislamiento, ¿no? Esa exigencia de la poca circulación, de que no nos movamos, de que no tengamos contacto con otras personas, y esa es la mejor solución para esta situación. Entonces, si esta es la mejor solución, evitar la circulación a todo costo, la interpretación de la norma, el caso de excepción, tiene que ser una excepción limitadísima. O sea, tenemos que tratar de ver a la norma como lo que es. ¿Qué está buscando esta norma? Busca proteger, ¿sí?, la salud, proteger la vida, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que analizar la norma y la aplicación de la norma y el caso de excepción, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta estos valores jurídicos. Y lo tenemos que hacer de una manera, a ver, esto no es borrarse,
esto de estar presentes, esto de decir, yo acá estoy, para lo que yo necesite estoy, pero no voy a abrir la escribanía para que la gente se vaya, vea, entre, pregunte, no, voy a poner mi número en la puerta, es decir, para el caso de emergencia llame este número, y yo voy a hacer la calificación a través de esa llamada telefónica, y entonces voy a ver si hay que actuar o no hay que actuar, y entonces voy a tener que calificar el acto, y muchas veces bueno, por supuesto, esto va a ir en contra mejor de mi propio pecunio y voy a tratar de que no se haga la mayor cantidad de actos que no se pueden hacer. Ahora, también hay actos que se pueden llegar a hacer de otra manera. Y entonces ver esa solución. Y ese asesoramiento también se paga, porque a lo mejor una persona dice, ay, que bueno, quiero hacer un testamento, tengo miedo de morirme, quiero hacer un testamento. Bueno, escúcheme, quédese tranquilo, yo lo voy a asesorar, lo voy a asesorar de esta manera, telefónicamente, a través de teleconferencia. Vamos a hacer un testamento hológrafo, que tiene también un montón de virtudes, y usted lo puede hacer en su casa. Y entonces, ese asesoramiento que yo le estoy dando es un mejor asesoramiento que a lo mejor hacer un testamento por instrumento público, por el caso a lo mejor de la fuerza mayor, y en que a lo mejor, digamos, esa interpretación es muy descolgada y nos trae problemas por todos lados. Entonces, a lo mejor ese es el mejor asesoramiento. Y yo puedo cobrar por ese asesoramiento también, porque también tenerlo en cuenta. No siempre va a ser una cuestión altruista, pero tener presente esta cuestión de cómo es mi granito de arena que yo pongo en esta comunidad. ¿Cómo participo? ¿Cómo colaboro? Y yo en muchos casos voy a tratar de asesorar a la gente para decir, ¿lo podemos dejar para más adelante? ¿Se puede dejar? Sí, se puede dejar. ¿Podemos hacer algo? ¿Puede hacer algo usted en su casa y dejarlo para más adelante? Mejor. Voy a tener que calificar. Y en esto la calificación tiene que ser correcta. Tengo que tratar de ver a esta norma, a esta decisión administrativa, como lo que es. Una excepción limitadísima, para que no se frene aquello básico que necesitamos para vivir. ¿Está bien? O sea, lo que quiere es, hagamos lo esencial para subsistir, para vivir. No estamos, digamos, en otra situación. Bueno, gentes, con esto he terminado lo que les he preparado.